Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Y bueno, es para mí un gozo saludarte y decirte que hoy queremos venir al corazón de Dios, queremos buscar su rostro, queremos venir a su palabra. Recuerda, cuando estamos en su palabra, estamos en un terreno firme, estamos sobre la roca, estamos en la verdad. Y es ahí donde queremos encontrarnos. Queremos que nuestro corazón sea conformado a la verdad de Dios, a la verdad que está en Jesucristo. Y quiero agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Sign. Si tú quieres un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía. Ella tiene una amplia gama de temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y si quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Regalos y camisas personalizados. Busca su página en Facebook. Ahí también tiene ella una amplia gama de artículos que puedes personalizar. Y nuestra amada iglesia, desde luego, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus diezmos, sus ofrendas, su compromiso para que estos programas lleguen hasta donde tú nos estás escuchando. También quiero dar un saludo a todos aquellos que nos escuchan fuera del tiempo real de este programa. Recuerda, todos estos programas están en la biblioteca de Buenas Nuevas, en la página de YouTube en Calvary Compañerismo Cristiano. Puedes ir a YouTube en Calvary Compañerismo Cristiano y ahí está todo el material de Creciendo en la Gracia, esenciales, las predicaciones de los domingos, los discipulados, el discipulado de la vida llena del Espíritu, una amplia gama de recursos para que tú puedas edificar tu vida, tu fe y seguir adelante con tu relación con Jesucristo a través de la palabra. Y bueno, estamos en el Salmo 119 y recuerda, el Salmo 119 es el corazón de Dios, es lo que muchos expertos han llegado a la conclusión de que es el corazón de Dios. ¿Por qué es el corazón de Dios el libro de los Salmos? Pues porque habla totalmente del carácter de Dios, las características de su amor, de su misericordia, de su gracia. En este libro los escritores en estas canciones han expresado todos sus sentimientos, todas sus emociones. Encontramos hombres necesitados de Dios, hombres clamando a un Dios que puede mover no solamente circunstancias, sino puede mover el corazón. Y en el Salmo 119 es el capítulo más grande del libro de los Salmos y contiene 176 versículos, de los cuales, de estos 176 versículos, solamente 3 de ellos no hablan acerca o no hacen una referencia a la palabra de Dios. En cada uno de ellos encontramos una referencia a los mandamientos, a los estatutos, a los testimonios, de diferentes sinónimos de la palabra de Dios, pero que nos llevan a la importancia de esta misma. Lo importante que es que la palabra de Dios viva en nuestros corazones, se anide en nuestras mentes, que camine con nosotros en nuestro diario vivir, que sea plasmada no solamente en pensamientos, sino también en nuestro carácter. Y el escritor y pastor Jeff Adams, en su libro Una Odisea al Corazón de Dios, llama a esta sección TED, que son de los versículos 65 al versículo del 65 al 72, lo llama la escuela de la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué la escuela de la aflicción? La escuela de la aflicción es necesaria y nadie queremos ser enseñados en esta escuela, ¿verdad? Nadie nos gusta la aflicción, pero si nosotros realmente queremos ser felices, necesitamos entender que nos es necesaria la aflicción. ¿Por qué? Porque es donde realmente morimos a nosotros mismos, es donde aprendemos a lidiar con la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, que se revela en contra de Dios. Es por eso que muchas veces nos vemos afligidos. Y hay también situaciones en donde viene la aflicción, como son las pérdidas, como son situaciones generadas por el pecado, cuando hay una situación en el matrimonio, cuando hay alguna situación con los hijos, cuando experimentamos enfermedad, ¿verdad? También que no está asociada con el pecado, precisamente, ¿verdad? Claro que hay enfermedades que sí son asociadas con el pecado,
pero hay otras que no, y tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. Y como el ser humano siempre su planteamiento de vida es: quiero ser feliz. Y este engaño de quiero ser feliz a costa de cualquier cosa lo comenzó en Génesis capítulo 3. ¿Y podemos ser felices? La Biblia dice sí, claro, pero no conforme a los moldes de este mundo, no de acuerdo con la corriente de este mundo, con la cultura, con su filosofía. Podemos ser felices y podemos hallarnos plenos en Cristo. ¿Y qué sucede cuando viene la aflicción? ¿Será que si con nosotros venimos a Cristo ya no vendrá la aflicción? Claro que sí, hay momentos de aflicción que nos llevan más cerca del corazón de Dios, momentos de aflicción en esta escuela de la aflicción, en donde podemos aprender más del carácter de Dios, podemos aprender a depender más de Él, podemos aprender a lidiar, ¿verdad?, con todas estas cosas, en el gozo de saber que nuestra vida es temporal. Y mientras estamos en la temporalidad de esta vida, podemos vivir con el gozo de la presencia de Dios, teniendo la esperanza de que un día todas esas cosas, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto. ¿Por qué? Porque seremos transformados en un cuerpo eterno, porque ya estaremos conformados en la misma naturaleza de Jesucristo, porque veremos su rostro, y al ver su rostro, todo, absolutamente todo lo que implica esta vida ya no tendrá ninguna importancia. Llegaremos y miraremos el rostro de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ver su rostro llenará todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es ahí a donde nosotros queremos llegar en situaciones difíciles, que podamos tener un fortísimo consuelo en lo que Él ha dicho, porque su palabra es verdad. Y después del corte entramos a esa sección TET del Salmo 119. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, pues estamos en esta sección del Salmo 119 llamada TET, y versículos 65 y 66 nos dicen: bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Lo primero que hace el salmista es reconocer el bien que Dios le ha hecho en su condición de siervo. Sea cual sea tu situación, podrías decir: bien has hecho con tu siervo. Pero bueno, tenemos que primeramente determinar si somos siervos, ¿verdad? Un siervo, ¿quién es un siervo? Es un esclavo, es alguien que no se pertenece, es alguien que tiene un dueño, un amo, alguien que está sujeto a las órdenes de su dueño. Y tú y yo hoy podríamos considerar esto: somos siervos de Jesucristo, somos esclavos por amor a Cristo, tenemos como autoridad su palabra. Si esto es así, entonces te identificas con el salmista cuando dice: bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Dios obra en nuestras vidas conforme a su palabra. Dios no puede cambiar, ¿verdad?, lo que Él ha establecido en su palabra. Él obra con sus hijos conforme a lo que está escrito. Y si estamos conscientes del bien que Dios nos ha hecho, podemos saber ¿cuál es el principal bien que Dios nos ha hecho? Mandar a su Hijo, ¿verdad?, a rescatarnos. Recuerda, su Hijo vino a pagar el precio de nuestros pecados, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte, y de esta manera otorgándonos vida eterna a todo aquel que cree. Y todo esto conforme a lo que Él escribió en su palabra. Recuerda, el hombre pecó contra Dios y Él prometió un Salvador. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sí, el medio es Jesucristo. No existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y todos nos enfrentamos a situaciones complejas, sí, a pérdidas, a enfermedades, a situaciones financieras, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. ¿Y cómo podemos nosotros lidiar con estas cosas? Bueno, pues el Salmo 119, versículo 66, después de hablar de nuestra condición de siervo, después de reconocer el bien que Dios nos ha hecho, dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos
he creído. Otras versiones dice, creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. En la Nueva Versión Internacional dice, impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Si nosotros nos llenamos solamente de conocimiento, ese conocimiento no está afectando nuestro carácter, afecta nuestro intelecto. Es como decir, pues que una base científica y no haberla comprobado, ¿verdad? La vida en el creyente implica dos cosas, implica creer, implica practicar. Entonces dice, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿A qué se refiere con buen sentido? Bueno, se refiere a sentido común. Muchas veces actuamos por nuestras emociones, actuamos por nuestros sentimientos, pero nosotros necesitamos ser enseñados en este buen sentido y en esta sabiduría. Y dice una razón, ¿por qué? Tus mandamientos he creído. Entonces, si nosotros tenemos una serie de mandamientos, una serie de normas para la vida cristiana, necesitamos buen sentido y necesitamos sabiduría para poder aplicarlas. Ayer estábamos comentando en Romanos capítulo 12 que el apóstol Pablo nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que desligarnos de estar imitando las conductas de este mundo. Tenemos que desligarnos de todo lo que nos presiona, conductas, costumbres, filosofía, corriente que nos deja. Y dice más bien, o sea, abandona, no imites, deja de imitar todo eso, abandona eso y más bien deja que Dios te transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Y sí, cuando dejamos de seguir este mundo, sus costumbres, sus conductas, permitimos que Dios y su palabra nos transformen en estas personas nuevas. Somos enseñadas, somos preparadas para situaciones de la vida. No es que las situaciones no sucedan, sino es que cuando viene esa situación ya no nos sacude y podemos llevar toda nuestra ansiedad, nuestra inseguridad, nuestros temores, nuestras dudas al lugar correcto. Ya no nos quedamos sacudidas sin esperanza, sino por el contrario, estas situaciones sí efectivamente vienen, nos sacuden, pero podemos llevarlas al lugar correcto. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes inseguridad? ¿Tienes temores? ¿Tienes dudas? Ven al lugar correcto. ¿De dónde estás tomando consejo? ¿De dónde tomas esperanza? ¿De dónde obtienes fortaleza en los días difíciles? Ahora vamos a ver qué pide el salmista. Porque dice, enséñame, ¿verdad? Buen sentido y sabiduría. Y buen sentido tiene que ver con inteligencia, con comportarse, con tener razonamiento, con saborear las cosas, con un semblante, con sentido, con hallar el sentido de la situación. Vamos a ver en Primera de Samuel a alguien que tuvo un buen razonamiento y nos podemos identificar con ella. En 1 Samuel capítulo 25, en el versículo 32, tú puedes leer el capítulo completo para que puedas tener mayor contexto de esto. En su encuentro de David con Abigail, recuerda este hombre Nabal, el esposo de Abigail, era un hombre pues necio, ¿verdad? Que se negó a ayudar al rey David en la petición que le hizo. Entonces Abigail sale a su encuentro y le dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. ¿Te das cuenta? Esta mujer tuvo un razonamiento, razonó la situación, salió a su encuentro, vino, le pidió por misericordia para Nabal, su esposo, trajo lo que el rey David había pedido, ¿verdad? Y vamos a ver otra versión. Otra versión dice, gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. El rey David venía a vengarse de Nabal y iba a acabar con toda su casa, con todos sus siervos, y gracias al buen juicio y al razonamiento de Abigail, él dijo, gracias, bendita, que me has estorbado
para derramar sangre. Necesitamos pensar en esto, cómo el buen juicio, el razonamiento, el entendimiento nos puede hacer una influencia para otros, primeramente para nuestras propias vidas y también para otros. Tu buen juicio, ¿verdad? Tu sentido común puede discernir la situación y evitar una tragedia. Vemos cómo Abigail evitó esta tragedia. Después Dios mismo, por eso dice David, vengarme por mi propia mano. Dios mismo actuó, ¿verdad? Actuó sobre la vida de Nabal. Nabal, después de estar celebrando, borracho, con todo el exceso, ¿verdad?, del que se negó a compartir con el rey David, lo vemos como el Señor simplemente le quita la vida. ¿Por qué? Porque era un hombre necio. Y su esposa Abigail, pues David viene con ella y la hace su esposa. Y vemos el buen juicio. Ahora dice buen juicio y sabiduría. ¿Sabiduría qué es? Es conocimiento, es ser entendido, ser inteligente, es saber. Es buscar con diligencia el saber. Nosotros nos urge saber quién es Dios. A nosotros nos urge conocer a Dios. Te das cuenta dos cosas. Buen sentido, que es de discernimiento, razonamiento y sabiduría. Necesitamos saber y entender a través de la palabra de Dios quién es Dios. Esta palabra sabiduría es la que se usa en Génesis 2:9, donde dice, se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Dos cosas que este salmista pide: buen sentido y sabiduría. Pide percepción, inteligencia, razonamiento, conocimiento, entendimiento, intención. Y todas estas cosas, ¿por qué? Porque tus mandamientos he creído. Entonces, en función a la fe, en función al que yo creo que lo que Dios ha dicho es verdad, entonces ahora necesito buen juicio, buen sentido y sabiduría. Él ha creído, su fe, su confianza está puesta en lo que Dios ha dicho, en su palabra, y entiende que necesita que sea Dios, ¿verdad?, revelando estas verdades a su corazón, y para eso necesita el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, obrando en él para ser enseñado en el buen sentido, en la sabiduría, en el buen juicio. Y, ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos clamar por buen juicio y por sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a ese buen juicio y se opone a esa sabiduría. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Necesitamos ese poder sobrenatural de Jesucristo para poder tener este buen sentido y esta sabiduría, y de esta manera subyugar la naturaleza pecaminosa que se opone a lo que Dios quiere. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Vamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando en el Salmo 119, estos versículos 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Sí, necesitamos buen sentido y sabiduría que viene de parte de Dios, y para eso necesitamos un compromiso de leer la fuente del todo buen sentido y sabiduría, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Es en este lugar, en la Biblia, el único en donde podemos cultivar una mente llena de buen sentido y de sabiduría. Créeme que en Netflix no vas a sacar más que obras de la carne, y de ti misma pues muchas más. Entonces, ¿a dónde venimos a tomar consejo? ¿De dónde tomamos buen sentido y sabiduría? Necesitas meditar. ¿Qué o quiénes son tu mayor influencia? ¿Por qué? Porque esas personas que estás escuchando, o esos programas, o esos comentaristas que imparten mucho de su opinión, son la mayor influencia en tu vida. Entonces necesitas venir y pedirle a Dios que no seas engañada, que no seas engañado a través de tus sentidos. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Te acuerdas? Todo comienza en un pensamiento. Fíjate, aquí dice, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo.
¿Cómo es tu compromiso con Cristo? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿La serpiente con su astucia te está engañando? ¿Está desviando tus sentidos, verdad? Tus pensamientos de ese sincero compromiso que hiciste con Jesucristo. Necesitas buen sentido y sabiduría. Es por eso que necesitas cultivar una mente llena de estas dos cosas. Y en el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Otra versión dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Otra versión dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Qué quiere decir descarriarse, desviarse? Pues es pecar, ¿verdad? Es literalmente pecado. Y el pecado sí nos ofrece mucho, pero realmente Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué contraste tan grande, vida o muerte. Es por eso que en cada uno de estos programas encontramos una decisión de vida o muerte, una decisión de vida eterna o una decisión de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque abrazamos muchas veces nuestro pecado, porque no queremos una nueva manera de vivir, porque no queremos que Jesucristo venga y nos arrebate ese pecado que tanto amamos, que nos esclaviza tanto, pero al mismo tiempo nuestra naturaleza se abraza a Él, no lo queremos soltar, pensamos que sin ello no vamos a poder vivir, sin ello, piensas muchas veces que sin la siguiente dosis de marihuana no vas a vivir, sin la siguiente dosis de alcohol no vas a vivir, sin la siguiente dosis de cualquier droga a la cual estés adicta, cocaína, sin la siguiente clic de pornografía no vas a vivir. Todos esos son engaños que te mantienen cautiva, engaños que te mantienen degradada. Recuerda, el pecado degrada y desfigura la imagen de Dios, porque ese es el target del diablo. Satanás odia todo lo que contenga la imagen de Dios. Y tú y yo somos hechas a su imagen, somos portadores de su imagen. Tú decides si seguir creyendo en el engaño de la degradación, de que el pecado te da mucho, o el poder abrir tus ojos y pedirle a Dios buen sentido, ¿verdad? Buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos has creído. ¿Crees que la palabra de Dios, crees que Jesucristo te puede hacer libre? ¿Crees que eres una nueva criatura? Bueno, podrías decir como el salmista: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y el Salmo 51:4 me gusta mucho, porque este rey David, del cual suponemos muchos, ¿verdad?, que es la autoría del Salmo 119, en el Salmo 51 dijo lo siguiente: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Así es, el pecado es contra Dios. Y sí, ofende a muchas personas, afecta a muchas personas. Si alguien ha pecado contra ti, tú sabes perfectamente bien el daño que hace el pecado de otros en contra de tu persona. Pero tienes que entender que tú también has pecado contra otros. No solamente es el pecado de otros hacia ti, sino tú también tienes la misma naturaleza, la misma capacidad de pecar. Y cada vez que decimos: no, yo no sería capaz de hacer esto. Sucede mucho cuando hay un abandono, ¿verdad? No, yo no sería capaz de abandonar a mis hijos. Tienes la misma capacidad, no puedes considerarte mejor persona que los que han hecho eso. ¿Por qué? Porque en ti, en mí, no mora el bien. Si no fuera por Jesucristo en nuestras vidas, estaríamos haciendo lo mismo o peor que otros. Es por eso que David dice en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado. Primeramente, la falta es contra Dios. Contra Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando a Él. Y esto tiene obviamente una repercusión en las personas, ¿verdad? He hecho lo que es malo ante tus ojos. Necesitamos reconocer cuando hemos hecho algo malo delante de Dios. Recuerda, no es nuestra escala de valores lo que juzga lo bueno y lo malo. Es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho, lo que juzga lo bueno y lo malo. Es por eso que en el versículo anterior está diciendo: enséñame buen sentido y sabiduría para que pueda hablar una misma cosa contigo, para que yo pueda reconocer que cuando tú dices que eso está mal,
yo debo de dejar de justificarme y decir, eso está mal. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Tenemos un Dios justo. Y por eso el Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Pecamos contra Dios, defraudamos nuestra alma, hay un efecto en nuestra alma de corrupción, hay un efecto en nuestra alma de separación con Dios cuando hay pecado. El Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién es el único que puede limpiar nuestro pecado? Jesucristo, con su sangre en la cruz del Calvario. Él ya llevó a cabo esa limpieza. Él ya perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Abrazamos nuestro pecado? ¿Nos aferramos a nuestra justicia? ¿Nos aferramos a que otros han pecado contra nosotros? ¿O realmente hemos dicho, ok, Señor, eso que hizo esta persona que pecó contra mí, primeramente pecó contra ti? Y me duele que haya pecado contra ti. Y podemos discernir, ¿te das cuenta cómo es necesario el buen sentido? Podemos discernir que nosotros a otras personas también hemos pecado contra otras personas. Y podemos identificarnos y podemos decir, contra ti, contra ti hemos pecado. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte y que tu juicio contra mí es justo. Ese juicio de la paga del pecado es muerte, es justo, sería justo. Pero, recuerda lo que dice Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esa dádiva? El perdón de tus pecados. ¿Cuál es ese regalo? La gracia, la misericordia de un Dios bueno que solamente requiere de tu arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino y sincero que demuestre un cambio de corazón. Y es por eso que nosotros queremos exponernos delante de la palabra de Dios para que sea transformado, sí, nuestro intelecto, pero también nuestro carácter. Si nos quedamos solamente con información, no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto práctico en tu vida. Eso es una religión. Tú estás queriendo relacionarte con Dios a tu manera. Y no es así. Nosotros nos relacionamos con Dios a su manera. ¿Cuál es la manera? Bueno eres tú, dice el Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. ¿Estás consciente de que Dios es bueno? ¿Estás consciente? Y no solamente porque Dios es bueno, porque te permite cada día, porque te permite economía, porque te permite salud. Dios es bueno porque te ha perdonado tus pecados. Dios es bueno porque quiere llevarte a una eternidad a pesar de esa naturaleza pecaminosa que se revela constantemente en contra de Él. Podrías decir, Dios es bueno porque me ha perdonado. Dios es bueno porque me ha concedido arrepentimiento. Te dejo meditando en esto, vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Así es de que estamos en este Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno y es bien hecho. Recuerda, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que se revela delante de este Dios bienhechor, se revela delante de sus estatutos. Es por eso que el salmista dice, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra. ¿Cómo podemos ser enseñados en la palabra? Abriendo la Biblia. No va a suceder nada si tú no abres tu Biblia, si tú no la observas, si tú no comienzas a ver qué dice Dios de mí, qué dice de Él, a marcar tu Biblia, a que puedas identificar cuando Dios está dando un mandato, cuando Dios está dando una promesa, cuando Dios está diciendo una promesa con una condición. Tienes que aprender a observar tu Biblia. Esto no es un requisito de leer. Ok, me toca esta porción, la leo rápido. Ahora tengo que ir a este otro libro, la leo rápido. No, tienes que meditar.
Tienes que leer, sí, la Biblia en todo su contexto, pero tienes que dedicarte a un libro completo, a estudiar un libro completo, a guardarlo en tu corazón, a clamar a Dios en oración mientras vas leyendo. Bueno eres tú y bienhechor, y pensar lo bueno que ha sido Dios contigo en mandar a su Hijo, en perdonar tus pecados, en darte salvación, que cuando nosotros merecíamos la muerte eterna, Él, su amor y su carácter bienhechor, quiere rescatarnos. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Podrías decir, enséñame tus estatutos. No los vas a encontrar en una serie de televisión, no vas a encontrarlos en una novela, no vas a encontrarlos en estos talk shows, no los vas a encontrar en TikTok, no los vas a encontrar en todas las redes sociales que lo único que están anunciando es vanidad, es un pensamiento y una filosofía totalmente centrada en el hombre. Ahí no vas a encontrar los estatutos de Dios. Los estatutos de Dios están en su palabra. Y si tú no dedicas tiempo a la palabra, nada va a pasar con tu vida. No es una cuestión mágica de estar orando y orando y orando y clamando y clamando. Estás hablando contigo misma. Necesitas una relación con la palabra de Dios. Necesitas sentarte y dedicarle un tiempo a la lectura, escudriñar qué dice, a quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. Tienes que hacer preguntas al texto. Tienes que comenzar con un corazón sencillo y decirle, Señor, revélate a mi vida. Señor, yo quiero que me enseñes tus estatutos. Pero implica un tiempo. Implica que tú dejes de hacer determinadas cosas, que apagues la televisión, que apagues esa serie que te tiene tan enviciado y que comiences a tener realmente una relación profunda, que desees estar con tu Señor, que no estés deseando terminar rápido tu devocional para irte a otra cosa. No, que estés deseando pasar tiempo con Él de tal manera que tu vida, que encuentres el sentido de tu vida, que le halles propósito a la vida, que comiences a identificar la voz de Dios a través de su palabra, que estés seguro que lo que tú estás haciendo ahora, el servicio que estás dando en tu iglesia, la dirección que está tomando tu vida, es guiada por la palabra de Dios. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Necesitamos ser enseñados por Dios. Jesús dijo en Juan 14, no les dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. Él los guiará a la verdad, a toda la verdad. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Cada vez que vengas a la palabra de Dios con un corazón sencillo, di, Señor, haz una obra en mí. Que tu palabra tenga un impacto en mi corazón, que me muestres mi pecado, que me muestres las áreas en las cuales, consciente o inconscientemente, yo no estoy caminando contigo. Por favor, redirecciona mi vida. Por favor, cambia mi manera de pensar para que de esta manera pueda yo comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Hazme, si eres una mujer, que te haga una mujer con un razonamiento como el de Abigail, que ella pudo impedir que el rey David se vengara por su propia mano y al mismo tiempo protegió a toda la gente de su casa a pesar de la decisión necia de su esposo Nabal. Que tú puedas tener este carácter de razonamiento en donde pueda ser una influencia bendita y que puedas estorbar a aquellos que van a equivocarse en tu casa, en tu vida, en el círculo de influencia donde tú te mueves. Que te conviertas en una persona que tiene buen sentido y sabiduría de parte de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Dices, sí, todo eso, ¿cómo hago? Comienza por arrepentirte. Comienza por decir, bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú. Si tú consideras que Dios es bueno, si tú consideras que es bienhechor, si tú consideras que Él mandó a su Hijo en lugar tuyo, en propiciación por tus pecados, que Jesucristo resucitó para darte vida eterna juntamente con Él y de esta manera vencer a la muerte, vencer a la paga del pecado que era la muerte eterna, y que Él quiere que nadie se pierda y que tú y yo
vengamos al arrepentimiento y que podamos disfrutar de esta vida eterna sin culpa, que tengamos certeza de que tenemos un abogado, que tengamos certeza de que tenemos a Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. Eso requiere que tú tengas la intención y el razonamiento y el buen sentido de entender la palabra de Dios de tal manera que puedas decir: culpable. Sí, Señor, soy culpable. Sería justo, como dijo David en el Salmo 51, contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos, y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Sería justo que Dios determinara separación eterna. Eso sería justo. Pero Él en su misericordia y en su gracia mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás perdida? Hoy es el día en que puedes venir a Jesucristo. Hoy es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día en que tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Hoy es el día en que puedes tener certeza eterna de que has sido perdonado. Oramos y se lo pedimos a Dios. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por haber mandado a tu Hijo. Gracias porque necesitamos ser enseñadas, Señor, en buen sentido, en sabiduría. Necesitamos ser enseñadas en tus estatutos, porque ahí está el secreto de la vida. Ahí es donde realmente vamos a estar plenas y verdaderamente felices, Señor. Cuando podamos sentir la libertad, el perdón de nuestros pecados, cuando podamos caminar en arrepentimiento, dar un giro de 180 grados y caminar en otra dirección, llenas de libertad, llenas de tu Espíritu Santo, Señor, guiadas por ti. Señor, quisieras por favor hoy extender perdón, reconciliación en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración acompañada de fe y de confianza y quieres saber un poco más acerca de cómo iniciar esta hermosa relación y este nuevo nacimiento en Jesucristo, por favor, necesitas 3 cosas. Necesitas leer la palabra de Dios, una relación de oración con Él, sigue hablando con Él, y una relación con su iglesia. Congrégate. Si necesitas más información, por favor, mándame un inbox a Rocío Castañeda. Con mucho gusto, ahí puedo contestar tus preguntas y tus peticiones de oración. Las puedo agregar a nuestra lista de oración. Y te agradezco. Gracias a todos los que se conectan a través del video en vivo. Gracias a todos los que ven la transmisión fuera del tiempo real. Y bueno, donde quiera que estés, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Get Well Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Comunícate con Lucía si quieres un mensaje de amor en tu jardín, y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Camisas y regalos personalizados. Tiene diseños muy bonitos. Tú puedes mandarle tu propio diseño, tu propia frase, así es de que contáctala. Y nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por el Evangelio y por la verdad. Y a ti, donde quiera que estés, yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta mañana.